Un café con Dios. Hay momentos especiales y este es uno para conversar de Dios. Prepara tu taza de café, relájate y abre tu corazón al mensaje del Señor. Iniciamos. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. Hola, buenos días, queridos amigos. Muy buenos días. Tenga usted esta mañana. Esto es Un Café con Dios. Y es un tiempo que le hemos dado a la palabra de Dios. Perdón, es un tiempo para Dios. Y esto es lo maravilloso, que hoy hemos despertado con buen ánimo. Espero que usted también, porque lo mejor de nuestra vida sí está por venir, siempre y cuando confiemos en Dios. Cuando nuestra confianza esté en Dios, entonces sí podemos decir, como dijo el salmista, confiadamente, o como dijo el libro de Hebreos, entremos confiadamente ante el trono de la gracia. Y es una bendición el poder estar aquí nuevamente con ustedes. Es un privilegio servirle a Dios y servirle a cada uno de ustedes, queridos amigos. Radio escuchas a través de Stereo Life 106.7 FM o bien a través de la internet, de la red de internet por donde llegamos hasta el fin del mundo. ¡Ah, santo Dios! Mire, dice allá el libro de Mateo, capítulo 28, dice: yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta dónde? Hasta el fin del mundo. Es interesante, ¿no? Saber que Dios está con nosotros, saber que Él no nos deja y que Él no nos abandona. ¿Y por qué no oramos antes de comenzar y de platicar lo grandioso de Dios para este tiempo, o las cosas que Dios nos está enseñando en este tiempo, o lo que Dios está poniendo delante de nosotros para que avancemos en este tiempo? Es interesante. Vamos a orar pues. Padre, Dios de los cielos, Creador del universo, de todo lo que en ello existe, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios de toda gloria, hoy venimos a pedirte gracia y misericordia, revelación, Señor, para ver tu palabra, para meditarla, pero sobre todo para ponerla por obra. Bendice, Señor, este tiempo en la radio y prepara el corazón de mis amigos, así como preparaste el corazón de Lidia, y que cada persona que esta mañana o en tiempo diferido nos escuche sea bendecida por ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno que está con nosotros. Yo sé que muchos están de vacaciones y está bien, merecidas probablemente, pero qué gusto que usted pueda disfrutar de sus vacaciones siempre y cuando no se exceda, no cometa errores, no haga cosas de las que después pueda estar arrepentido. Así que pues esta mañana vamos a compartir la palabra de Dios, como hemos venido hablando en estos días en San Marcos, en el capítulo 11 de San Marcos. Son los días previos a la muerte de Cristo, a la crucifixión. Son esos días previos, pero inmediatamente después viene la resurrección, la muerte y la resurrección de Cristo. Jesús dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el propósito de Dios. La meta de Jesucristo, o sea, el plan de salvación que Dios viene a poner al alcance de nosotros, incluye a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Redentor también, sí, pero lo esencial es la vida nueva, la vida eterna, el nuevo nacimiento. Y a veces nosotros
nos olvidamos de esto. Y vamos a la iglesia por ir a la iglesia y a ver qué nos predica. No, pero nosotros debemos saber que el propósito, la meta que Dios tiene para cada uno de nosotros es que tengamos vida y vida eterna en Cristo Jesús. Dice, ya hemos sido justificados, dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Tenemos paz para con Dios. Es maravilloso. Ya hay esa salvación. Lo que en el pecado había hecho era separarnos de Dios. Entonces no podíamos tener salvación. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se sentaron a la mesa. Dios mío, soy muy de grande imaginación, así que no me tome en cuenta esto. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo definieron el camino para salvación, porque ya estábamos perdidos. Por eso Él dice, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, a liberar. Acuérdense esto. ¿Por qué? Porque estábamos atrapados en esa actitud negativa o en ese pecado. Por eso Dios envió a Jesucristo para que fuésemos libertados, ¿sí?, de la esclavitud en la que estábamos. Oiga, pero yo no era esclavo. No, ¿cómo no? Esclavos del pecado. Y nos hacía para allá y para acá. Ahora, probablemente si usted ha recibido a Cristo, no probablemente, si usted ha recibido a Cristo, tiene la libertad en Cristo y usted tiene vida nueva en Cristo. Es decir, usted tiene la posibilidad, la seguridad más bien, de ir, cuando muera, de ir al siguiente nivel en la presencia de Dios, a la vida eterna. Eso es el propósito y la meta, el camino de la salvación que el Padre Celestial, valga la redundancia, planeó. Son los planes, ¿sí?, para que nosotros tengamos vida y vida eterna. No sé si me explico, pero Juan 1:12 dice, bueno, del 11 dice, Jesucristo vino a los suyos, ¿sí?, pero los suyos no le recibieron. Vino a lo suyo, no a los suyos, a lo suyo, que es la meta, que es salvar y buscar y salvar lo que se había perdido. Eso es lo suyo, esa es la meta. Pero los suyos, o sea, el pueblo escogido de Dios, no le recibió, aunque era para ellos la salvación. De allí tendría que ser, según el plan de Dios, tendría que ser para toda la humanidad. Así es. Pero no quisieron tomar su responsabilidad. Es más, ellos hicieron la parte, vamos a decir, la parte sucia del trabajo. ¿Cómo? Sí, ellos fueron los que llevaron a la cruz a nuestro Señor Jesucristo. Alguien tenía que hacerlo, y fueron ellos junto con los romanos. Pero en el versículo 11 dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Estoy hablando de Juan, el Evangelio de San Juan. El versículo 12 dice, pero a los que le recibieron. ¡Wow! Hubo gente que sí le recibió, del mismo pueblo de Israel. Ahí están los discípulos, ahí está Pablo, ahí es toda esa gente, sí le recibió. Pero a los que le recibieron, ¿qué? Juan 1:12, les dio la potestad, es decir, la autoridad, es decir, les abrió el camino de ser hechos hijos de Dios, de ser hijos adoptivos. No sé si me explico, pero ahora pasamos a ser hijos del Padre. Ya no éramos, estábamos separados. Y aunque Él nos había hecho
aunque Él nos hizo, no teníamos la herencia, no teníamos el legado. O sea, sí, pues tienes la vida, pero ¿y la herencia? ¿También la tengo? Eso es lo difícil. Por eso sucedió en el Antiguo Testamento. En la Biblia hay un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la realización de todo lo que se vivió en el Antiguo Testamento como una sombra de lo que había de venir. ¿Quién había de venir? Cristo. Y todo lo que debía de hacer y toda la influencia que iba a tener en toda la humanidad desde antes y después de Cristo. Por eso es tan maravilloso y tan hermoso conocer esto, porque ahora usted y yo somos salvos, tenemos salvación, tenemos una vida eterna asegurada si hemos creído en Cristo Jesús. Si hemos pasado, ¿sí?, de la esclavitud a la libertad. Pues esto, el que le digo que fue como una sombra, como un ensayo en el Antiguo Testamento, sucedió cuando el pueblo de Israel fue libertado. ¿Por quién? Por Moisés. Obviamente con la anuencia del Padre Celestial. Porque ¿dónde estaban? ¿Dónde estaba el pueblo de Israel? Esclavo en Egipto. Y nosotros también estábamos esclavos en nuestro Egipto, sin conocer a Dios, perdidos. Pero en su infinita misericordia y amor que Dios nos tiene a nosotros, nos dio la oportunidad, nos dio la oportunidad de salir igual que al pueblo de Israel. Y para eso mandó un libertador. ¿Cómo se llamaba? Moisés. ¿Qué hizo? Los sacó de Egipto para llevarlos ¿a dónde? A la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Jesucristo vino y nos liberó a nosotros, igual que Moisés, pero a nosotros nos sacó para llevarnos ¿a dónde? Al cielo. ¿Qué es el cielo? La presencia de Dios eterna. A eso nos llevó, sacándonos a nosotros de la esclavitud del pecado, aquellos de la esclavitud de los egipcios, donde tenían que hacer aquellas grandes pirámides y muchas otras cosas. Eso se llama Peshach en hebreo. ¿Qué es el Peshach? Es la Pascua que nosotros conocemos, que finalmente quiere decir el paso. Pascua quiere decir paso de la esclavitud a la libertad. Y Jesucristo pagó el precio. Moisés sacó a los israelitas de Egipto. ¿Cómo lo hizo? Pues con las plagas, y Dios le ayudó. Pero ¿qué hicieron a la hora de salir? La noche anterior a la salida de Egipto, ¿qué hicieron? ¿Se acuerda? Comieron la Santa Cena. Sí. Y ellos, en esa cena, ¿qué comieron? ¿Tortas, hamburguesas? No, señores. ¿Qué comieron? El cordero, sí, el cordero sacrificado para ese efecto. Un cordero sin mancha, un cordero que habían escogido desde el primer día de la semana y que lo tuvieron 3 días para revisarlo, que no estuviese enfermo, que no tuviese mancha, que no fuera manchado, un cordero que fuera limpio, pues. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Él fue a la cruz, sí, el Cordero de Dios,
dijo Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Moisés hizo un sacrificio, mandaron a hacer sacrificios en todos los hogares, matar ese cordero que tenían que escoger cada uno de acuerdo a las personas que había en la casa, y tenían que comerlo de una manera especial, es decir, muy rápido, y tenían que no dejar nada para mañana. Ok, todas esas cosas sucedieron. Jesús también es llevado a la cruz como el cordero sacrificado, y es llevado a la cruz para sacrificio por nuestros pecados. Él nos lleva a la cruz, entonces lo llevan a la cruz a Cristo, y ahí en la cruz Él pagó el precio de nosotros, nuestros pecados. Era pagarlo. ¿Y por qué tenía que morir Él? Porque nadie más podía pagar la ofensa a un Dios. La ofensa a Dios es altísima, grandísima. Porque si usted ofende a una persona en la calle, pues un indigente, pues sí es una ofensa. Pero si usted ofende y al presidente de la república, o usted ofende al gobernador, o usted ofende a alguien que es influyente, ¿qué le pasa? ¿Sí? La ofensa es muy grande, y la ofensa para con Dios de parte del hombre era muy grande, de manera que solamente Dios mismo podía pagarla, y Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre, y por eso nuestra fe está fundamentada en un Cristo maravilloso, el Cristo de la gloria, el Cristo Hijo de Dios, el enviado, el Hamashiach, el Cristo. Por eso es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, mientras que los sacrificios cubrían solo el pecado de los israelitas. Este es tan grande que nos quita a nosotros el pecado del mundo y nos da nueva vida. Déjeme ir a una pausa y regreso. No le cambie. Esto es un café con Dios. Estás escuchando Un Café con Dios. En un momento regresamos. Viviré dando siempre a conocer Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento, las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón
Salvador envió, aquel Jesús que por salvarnos vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es nadie se compara a ti. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él. ¿Necesitas un descanso del ruido y la negatividad? Stereolab es tu escape perfecto. Estás escuchando Un Café con Dios. Continuamos. Viviré dando siempre a conocer. Estamos de regreso, queridos amigos. Muchas gracias, gracias a Dios por sus vidas. Hoy es miércoles, ya miércoles de la Semana Santa, a media Semana Santa. Yo le decía que todo esto se preparaba, lo de la Pascua, la cena se preparaba. Ahora, la Santa Cena de Jesús, la que nosotros conocemos del Jueves Santo, no es la Santa Cena que ellos preparaban. Ellos no la hacían en jueves, la hacían en Viernes Santo, ¿sí? Entonces, por eso el sacrificio de Jesús es en viernes. Mire, ahora estábamos leyendo del día martes que Jesús había había subido a Jerusalén. Y les habían hablado sobre la higuera, ¿se acuerdan? Entonces, Jesús les enseña en el templo. El lunes había corrido a toda la gente del templo y el martes está en el templo otra vez. Y dice, había mucha gente y ahora unos procuraban, capítulo 12, versículo 12, y procuraban prenderle porque entendía que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud. Estaban los fariseos y todos aquellos que querían matarlo, pero le tenían miedo a la multitud. Después usted lee esa parábola de los labradores malvados, y estas parábolas son para enseñarle al pueblo y para enseñanza de nosotros. Y estos herodianos, fariseos, saduceos y no sé quiénes más, ellos fueron a Jesús y trataron de hacerlo caer en errores para tener motivo de encarcelarlo, de juzgarlo, pero Jesús no, con su sabiduría, no cayó ahí. Y luego
le preguntan, él se va al templo y le preguntan sobre el gran mandamiento y sigue hablando Jesús en ese miércoles. Acuérdense que ya estamos ahora es el martes. Dice el capítulo 13, saliendo Jesús del templo les dijo a sus discípulos, a uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios, qué belleza de este templo. Y Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? La fortaleza, la casa que era de Salomón y todos aquellos grandes edificios. Le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Es lo que aquí en la Biblia le llama como la predicción de la destrucción del templo, hablando también de él, que en 3 días él iba a resucitar, al tercer día después de su muerte. Y esto sucedió, le decía yo, ese día, martes al final de la tarde, y dice el capítulo 14, y esto ya es miércoles, 2 días después era la Pascua, o sea, jueves, del miércoles al jueves, 2 días después era la Pascua, y dice, y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle, y decían, no lo hagamos durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Estaban planeando el complot para prender a Jesús, se llama esta parte de la Biblia. Pero mire lo que pasó, le dije que estaban en Betania ese miércoles, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y esto fue profético, porque fue la unción de Cristo antes de ir a la cruz. Y dice, hubo algunos que hasta se enojaron porque había habido un gran desperdicio. Amados, la Pascua es el momento más interesante de Jesucristo, porque yo le dije, el propósito de Jesucristo fue salvar. De hecho, Cristo quiere decir el enviado para salvar. Hamashiach, que es en hebreo, también quiere decir el enviado para salvación. Entonces, ahora Jesucristo viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? El destino del hombre, el ser humano. Y el diablo había tomado ese destino del hombre, que era la destrucción eterna, ¿sí? Y el diablo ahora era quien dominaba, quien mandaba al ser humano, como todavía lo hace con aquellos que no han recibido a Cristo. O sea, no es que ya no, sigue haciendo sus maldades. Y Jesucristo vino a salvarnos, ¿sí?, pero a darnos una herencia en los cielos. De manera, dice la palabra de Dios, que ahora, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y en otra parte del Evangelio dice, ahora somos herederos y coherederos con el Padre. Digo, del Padre con el Hijo. Es decir, la herencia del Padre al Hijo es la misma que Dios nos da a todo aquel que le recibe como su Señor y Salvador. Esto es lo maravilloso, que ahora nosotros tenemos
vida y vida eterna, pero es en Cristo Jesús. No sé si me estoy explicando, pero es importante que ahora usted entienda que ya no estamos más destinados a la muerte eterna, sino a la vida eterna. Jesucristo vino a cambiar nuestro destino, pero para nosotros adquirir eso, adquirir este legado, esta herencia, necesitamos demostrar que somos hijos de Dios. Te la pongo de otra forma. Hay una herencia y se va a leer el testamento. Y el testamento lo lee un abogado, y ante ese abogado, generalmente es un notario, él dice, ok, aquí dice que esto es para fulano tal y esto es para... Y ahí tiene usted su parte. Pero llega alguien y dice, pero aquí hay otra herencia. ¿Quién es fulano tal? No, pues no está. Pero en eso viene y llega corriendo, aquí estoy. Y los demás hermanos dicen, ¿y tú quién eres? No, pues yo soy el hijo. Ah, pero nosotros no te conocíamos, no te reconocemos como hermano. No eres parte de nuestra familia. Y entonces él saca su tarjeta de identidad y dice, su INE pues, dice, aquí dice que yo tengo los mismos apellidos que tiene el Padre. Los mismos apellidos que tienen ustedes, los tengo yo. ¿Y quién te dio esa tarjeta de identidad? ¿Quién te dio esto? Jesucristo. Porque Él pagó también por mí. ¿Y cómo te la dieron? Porque tengo fe. Por fe, ya se la sabe usted la siguiente, y por arrepentimiento. Ya me he arrepentido de lo malo que fui, de todo lo que hice, sí, y he enderezado mi camino. No solamente me he arrepentido, sino que me he vuelto al camino de Dios. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esta es mi herencia. Sí. Y ahí están ahora todos así con la boca abierta diciendo, y este no se va a quedar con una parte de la herencia. Y el juez o ¿cómo se llama? Ya se me fue, el abogado pues que está ahí. El notario dice, pues sí, si demuestra, ¿sí? Acta de nacimiento, le piden acta de nacimiento. No, pues el día que naciste de nuevo. ¿Qué día naciste de nuevo? Pues en 2023. Ah, pero espérate, tú naciste en 1975. ¿Cómo es que dices que naciste en... pues aquí dice, mi acta de nacimiento en Cristo Jesús fue en el 23. ¿Y qué creen? Por este año, hace un año que nací, tengo derecho a la vida eterna. Porque Cristo pagó por mí, fue a la cruz, pagó por mis pecados, llevó todos mis pecados. De modo que soy nueva criatura. He aquí todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Soy nueva criatura. No solamente pagó por mis pecados, pagó por mis enfermedades. Él llevó a la cruz mis enfermedades físicas, mentales y espirituales. O sea, ya se pagó el precio. Ya estoy sano. ¿Se acuerda de lo que le dije? ¿Para qué lo habían citado? ¿Por qué pasan esos 3 días antes del sacrificio de Jesús? ¿Por qué lo atrapan? ¿Sí?
y es más, lo llevan a revisar como en aquel entonces cuando celebraban la Pascua, llevaban a revisar el cordero de que si realmente fuera sin mancha, sin arruga, dice, sin enfermedad, de 1 año, o sea, que cumpliera pues los requisitos. ¿Sabe qué? El diablo también quiere ver si es cierto que tú cumple los requisitos, que no fue nada más de dientes para afuera. Sí, yo hago la oración de fe y ya me voy al cielo. No, Señor, esa oración no te salva. Te salva tu fe. Oiga, su fe y el arrepentimiento en Cristo Jesús. Por eso nos dio nuestra acta de nacimiento, nuestro tarjetón de abordar, nuestro pase de abordar para el cielo. Pasajeros con destino al cielo. ¿Quién se va? Yo voy. Sí, todos quieren ir a la hora, pero ¿cuántos traen su boleto? Por eso a Jesús lo estuvieron examinando y viendo, y lo pasaron de Anás a Caifás, a Pilatos, y todo para que se cumpliera la profecía, lo que Dios mismo había dicho. Entonces ahora nosotros tenemos salvación y vida eterna. Cumplimos los requisitos. Bueno, pues no nosotros, sino el que pagó por mí fue Cristo Jesús. Pagó mi pase de abordar, pero yo traigo el boleto. ¿Cuál es ese boleto? Mi fe y mi arrepentimiento. Arrepentimiento es el cambio de vida, de donde yo estaba, lo que hacía, ya no lo hago más. Lo malo que hacía, lo bueno, ahora lo hago. Claro que a veces nos equivocamos. Para eso está el arrepentimiento y el perdón de pecados, que solo Dios puede hacer. Hasta ahí se la dejo. Ok, entonces ahora tenemos entrada al reino de los cielos, porque alguien pagó por nosotros. Nos dio, le dije, vida eterna. ¿Qué más nos dio? Parte de la vida, la sanidad. Esas son las bendiciones. Espero hablar con usted acerca de esto, de las bendiciones, la triple bendición: la vida eterna, la sanidad del cuerpo y del alma, y además la bendición. La bendición. ¿Qué es la bendición? Pues que usted tiene una herencia aquí en la tierra. Sí, en el cielo, pero ¿dónde necesita usted la bendición? Aquí necesito, Señor. Y usted tiene la bendición, que es la prosperidad de la que le hemos estado hablando todos estos días anteriores. No la prosperidad de la que habla el mundo, sino de la prosperidad divina. Déjeme ir a una pausa y regreso en Un Café con Dios. Dios le bendice, volvemos. Estás escuchando Un Café con Dios. En un momento regresamos. Viviré dando siempre a conocer con tu sangre. Nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos
Life, la radio que da vida, 106.7 FM. Estás escuchando Un Café con Dios. Continuamos. Viviré dando siempre a conocer. Continuamos, queridos amigos, gracias, muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Gracias, hoy se ha duplicado nuestra, como le digo, la gente que nos está viendo a través de las redes sociales. Y le agradecemos a Dios por sus vidas y ojalá este mensaje pueda llegar no solamente a estas personas, sino mucho más allá. Me decía alguien, mire, espéreme, me llamó mucho la atención don Raúl Quintana de allá de Moroleón, dice: saludos, pastor, ahora sí lo estoy viendo, antes solo lo escuchaba. Bueno, aquí estamos, esto es en Facebook o en Instagram, y al ratito ya estaremos también en YouTube. Muchas gracias a las demás personas. Irma Cendejas, gracias. Yolanda Sánchez, buenos días, pastor, dice: Dios es nuestro alimento espiritual. Claro que sí. David Soto, buenos días, saludos y bendiciones, y iniciando este día en la presencia de Dios. Leticia Huerta, Leti Huerta, bendiciones, pastor, a todos los que hacen posible este hermoso programa. Sandra Zúñiga, muy buen día, mi pastor, dice: Dios lo bendiga. Elvia Almazán, buen día, saludos a todos. Lidia Maciel, buen día, saludos, gracias. Más aquí, Eli Ramos dice: pues aquí todavía acosta, no se crean. Bendiciones Eli Ramos, y espero que esté aprendiendo algo, que algo de esta, no solamente Eli, sino todos, que podamos aprender algo. Y si tiene alguna duda, pues háblenos, ahí está nuestro teléfono 4436-546632. Ceci Bocanegra dice: bendecido día, pastor, escuchando esta palabra. Dani Gaspar, Dios lo bendiga, pastor, un fuerte abrazo. Y aquí todavía tenemos muchos más. Francisco Méndez de Zapopan, también Pedrito García, aquí está, mire: bendiciones, pastor. Jesucristo es el Rey de Gloria y nos ofrece un regalo difícil de creer. Sí, pareciera que le estoy hablando de cosas increíbles, y son increíbles humanamente, pero creíbles con la fe de Dios, de la que hablábamos ayer, creo. Por eso muchos decimos: demasiado bueno para ser verdad. No es cierto. Sí es demasiado bueno, pero es verdad. Sí, gracias a Dios por sus vidas. María de Jesús Carrión, también Dios le bendiga. Ivonne Parra, mi estimada sobrina, Dios te bendice donde quiera que te encuentres, en la playa, no sé dónde está. Bendiciones. También para Jorge Cortés, un saludo. Para Judith Belmonte. Son todos los que tengo aquí ahorita. No, acá está Adrián Sámano, dice: también yo estoy aquí. Está bien. Saludos, pastor. Dice Héctor Hernández y la gente que está unida en Stereo Life. Bendiciones a todos los de Stereo Life por internet. Y gracias. Esperamos y oremos para que esto camine. Mire, tenemos ciertas cosas, detalles que por ahí nos están atorando para llegar a FM, pero estamos seguros, tenemos la fe de Dios, confiando en Dios, en salir adelante. Ciertamente han habido obstáculos, pero si usted nos ayuda a orar y diga: Señor, con fe te pedimos, con esa fe que nos diste para mover montañas, te pedimos que se mueva la montaña para que podamos escuchar la palabra de Dios a través de la radio en cualquier parte del mundo, sí, como ahora, pero también en la ciudad, para que la gente pueda escucharlo en sus automóviles sin necesidad de estarlo escuchando por internet, sino que sea por una frecuencia modulada.
Yo le agradezco a Dios por la vida de usted y por sus oraciones también. Gracias, gracias, queridos amigos. Me decía Jenny, pastor, es que este tema es bien interesante. Y yo creo que, me dice ella, creo que hay que darlo en la iglesia. Le dije, sí, tú lo vas a dar ahora, porque ya tienes que saber. Gracias, gracias a Dios. No nos queda más que ser agradecidos con Dios. Pues el Antiguo Testamento les dije que era una sombra de lo que debía de suceder o lo que había de venir en el Nuevo Testamento. Y Jesucristo, la revelación de Jesucristo, cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. El Evangelio de San Juan, si usted no lo ha notado, tiene los 7 gran yo soy explicados por Jesucristo. Yo soy el pan de vida, yo soy la puerta de entrada al reino de los cielos, soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la vida, la verdad, la vida. ¿Sí? El camino, la verdad y la vida. Y se me pasa aquí, yo soy la vid verdadera y el buen pastor, ya lo dijimos. Bueno, son 7 y los 7 son revelaciones tremendas, pero la mayor revelación es que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él es Dios y que en Él ponemos nuestra confianza, nuestra fe y nuestra esperanza. ¿Sí? Que un día vamos a estar en el cielo, sí, ok. Que tenemos sanidad a través de la fe en Cristo Jesús, también. Que esa fe nos alcanza para ver la bendición en nuestras vidas, es decir, la prosperidad. También tenemos esa fe, pero también sabemos que Cristo ha sido nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Redentor, el que nos pasó de la esclavitud del pecado a través de la Pascua, que es Él. Él es la Pascua. Cristo es la Pascua. Él es el Cordero que murió para quitar el pecado del mundo. Él muere, pero Él no lo va a hacer a fuerzas, para que no lo hace como algo obligatorio para todos. Esto es libertad. Cada uno tiene que elegir si recibo o no recibo, si recibo esta salvación o no la recibo. Recibo este ticket, como decíamos, este pase de abordar, o lo dejo. Porque cuando usted recibe el pase de abordar, puede subir al avión que lo lleva a su destino. El destino eterno de nosotros es el cielo, es estar en la presencia de Dios. ¿Ok? ¿Estamos listos? Mi pregunta es esa. ¿Usted no está listo? ¿No tiene pase de abordar? No, es que yo sí, un día hice, sí, pero tu vida ha dado frutos. ¿Tienes frutos o te alejaste de Dios? Porque si te alejaste de Dios y no has dado fruto, es que nunca naciste de nuevo. Perdóname, pero así es. Porque si tú te alejas del Señor, es porque no tienes ese contacto divino. Pero si ya lo tienes, tú vives una vida que le dé gloria y que le agrade a Dios. Y que por ello tengas tú y yo misericordia de Dios. Gracia, misericordia. Sí, para todo aquel que en Él cree, mas tenga vida eterna y no se pierda. Sí. Lo vuelvo a repetir, es Juan 3:16, se lo sabe.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan el Bautista lo sabía. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios. Dijo: ¿cómo con el Cordero de Dios? Sí, el que viene aquí es el Cordero de Dios. Y todos se quedaron de a seis. ¿Por qué? No entendieron. Dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuya autoridad es tan grande que yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos, de sus guaraches. Por eso de allí la iglesia tradicional dice: yo no soy digno. No, si no es por nuestra dignidad. Yo le platicaba hace unos días la historia del caníbal de Memphis, creo que era que mataba a las personas y alzaba, hacía pedacitos y alzaba esa carne en el refrigerador y luego se la comía. No sé cuántos mató, así, pero era horroroso eso, horroroso. De manera que, ¿quién cree que le iba a perdonar? Las leyes de esta tierra lo juzgaron a muerte, lo condenaron a muerte, lo metieron en una cárcel. Hay una parte en la cárcel de los condenados a muerte, el pasillo de la muerte, así se llama. No me acuerdo qué otro nombre le dan, lo he oído pero no me recuerdo. Y estaba ahí, pero iba un hombre, un pastor, a predicarle y a decirle que si se arrepentía, que Dios le perdonaba y él iba a ir al cielo. Y él no lo creía, como muchos no lo creen. No tienen fe. ¿Para qué van a la iglesia? ¿Para qué esto? ¿Para qué escuchan esto? ¿Por qué te volviste así? ¿Por qué traes una Biblia? ¿A alguien se le hace parecido esto? ¿O ha pasado por esto? Ese hombre malvado, yo digo hasta asqueroso, porque haber hecho lo que hizo, se convierte al Señor. Y Dios le perdona todos sus pecados. Se arrepiente y empieza a madurar cristianamente. Y empieza a dar fruto. Porque la semilla cayó en buena tierra. Yo digo, ay, pues no estaba muy buena. Pues sí. Tú no conoces el corazón, el alma de ninguna persona. Pero Dios sí la conoce. Y empezó a dar fruto. Y ahora era una persona amable, gozosa, alegre, tenía paz en su corazón, era bondadoso. Y al grado de que lo dejaron salir para predicar a los demás de la cárcel. No salió de la cárcel. Y el día que le habían asignado su muerte, ese día murió. Y el pastor que le presentó la palabra de Dios estuvo a su lado. ¿Y sabe qué? Y ese día ese hombre se fue al cielo. ¿Y cómo está usted tan seguro, pastor? Porque lo dice Cristo Jesús. Porque la palabra de Dios es verdad. Y todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Y eso es lo que nos debe mover a nosotros, queridos amigos, a reflexionar, pero a actuar también en este tiempo, en el tiempo de la Semana Mayor, de la Semana Santa, pero en todo el año también. Porque, qué bonito, nada más voy en Semana Santa a la iglesia. Otros definitivamente ni a la iglesia van. Se fueron a la playa, a las grandes borracheras, se fueron, ni siquiera a su esposa con la que fue. Así se lo digo.
y no sé a quién le estoy hablando, pero le estoy diciendo que es el tiempo de volvernos a Dios. Mire, capítulo 16, ya le digo 3 de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no quiere que se condene nadie. Dios no quiere que nadie se pierda, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por eso Él dijo: yo soy el pan de vida, para que ustedes tengan vida. Mis palabras, aquí está, son pan de vida. Y esto es lo que da vida, la vida eterna, amados, pero también la vida ahora. Versículo 18, el que en Él cree, en Cristo, no es condenado. Así de fácil. Pero el que no cree ya ha sido condenado. No va a ser condenado. Ya fue por no haber creído. Pero el que creyó ya no será. Y esta es la condenación, dice versículo 19. Que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Dijo: yo soy la luz. Esa me faltaba. Yo soy la luz. ¿Quién dijo? Jesús. Yo soy la luz. Dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El malo no le resplandece la luz de Cristo, porque esa luz de Cristo les ha sido cegada, es decir, les ha sido tapada por el diablo. Sí, el Dios de este mundo dice en el libro de 2 de Corintios capítulo 4 versículo 3, pero si nuestro evangelio, nuestras buenas noticias están aún encubiertos, dice, están encubiertos entre los que se pierden, ciertamente sí está encubierto, porque tienen los ojos vendados, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento, la mente, para que no puedan entender, el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Cristo. Pero dice el capítulo 3, versículo 16 de 2 de Corintios, pero cuando se conviertan al Señor, el velo que tienen allí en su mente se les va a quitar, y Dios, que es rico en misericordia, nos perdona. Yo no sé a ti, pero a mí sí me perdonó. Como dijo Pablo, yo andaba en mis delitos y pecados. Romanos 5:8. Estábamos muertos. ¿Cómo que muertos, pastor? Sí, muertos espiritualmente. Así dice el versículo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Cristo vino, ¿para qué? ¿Para qué? Para darnos vida. Nos sacó del pecado. Esa es la redención. Nos sacó del hoyo donde estábamos atascados, del lodo que no nos dejaba salir. Pero de allí nos sacó. Yo no sé a ti, Dios, de dónde te sacó o dónde estás, pero yo te quiero decir que Dios te puede sacar. Si sacó a aquel tipo, que no te pueda sacar a ti. Si sacó a aquel general que había mandado matar 8,000 personas. Si sacó, mire, no es la cantidad, el quitar la vida, el hacer la maldad, nos separa de Dios. El pecado, por muy pequeño que sea, nos separa de Dios. Pero Cristo vino a tender ese puente para que podamos pasar al otro lado. El pecado destruyó ese puente, la desobediencia, y con ello perdimos la autoridad y la unción que teníamos, el poder y la autoridad. Y ese poder y esa autoridad que el diablo se robó cuando nosotros desobedecimos a Dios, bueno, nuestros primeros padres, entonces se quedó con ellos, y por eso el hombre
sin Cristo no tiene autoridad. Sin el Espíritu Santo no tiene poder. Por eso necesitamos poder y autoridad para vencer al enemigo. Poder y autoridad, unción para salir adelante, para levantarnos de aquellas circunstancias que vivimos. Por eso es por la fe en Cristo Jesús que nosotros tenemos la vida eterna. Amados, yo quisiera seguir platicando con usted, pero se me ha acabado el tiempo. Solamente me resta decirles que pongamos en práctica lo que hoy hemos aprendido. Recibamos a Cristo por la fe en Dios como nuestro Señor y Salvador. Repita conmigo: Padre Celestial, ahora entiendo, Señor, y te pido perdón de que yo estaba en mis pecados y delitos, muerto. Pero ahora que veo que tú tienes la vida para mí, Señor, te creo, Señor, y me arrepiento de mis pecados. Y te prometo hacer todo lo posible y aún más allá para no volver a caer. Ayúdame, Señor, a salir de esta esclavitud del pecado, a pasar esta Pascua contigo, mi Dios. Bendice a las personas que, Señor, que dependen de mí o que están cerca de mí. Pero hoy quiero que tú vengas a mi vida, que envíes tu Espíritu Santo y que me des una vida nueva. Que cuando yo muera, vaya contigo. Necesito tu salvación, pero necesito tu perdón. Hoy lo recibo por la fe y me arrepiento de mis pecados. Gracias, porque yo sé que tú lo has hecho en mí, Señor, desde el momento en que yo he decidido caminar contigo. Te doy gracias y a ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos amigos, gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos para que mañana estén en Fuente de Vida. Tenemos nuestra reunión a las 6 de la tarde. Y pues Dios ha sido tan bueno con nosotros que hoy hay poder y autoridad en nuestras vidas. Tómelo de verdad. Reciba la salvación, que Dios le bendecirá a usted rica y abundantemente. Mientras tanto, hágame un favor, sonría, porque la vida es bella, pero en Cristo Jesús. Hasta mañana. Ha sido un verdadero privilegio compartir este tiempo contigo en Un Café con Dios. Esperamos que hayas sentido la presencia del Todopoderoso en cada palabra y te haya inspirado y fortalecido tu fe. Hasta mañana. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo.